Días y gracias por estar en Así Amaneció. Buenos días, Guillermo. Un abrazo para usted y para todos quienes están en el panel de Así Amaneció y por supuesto para la audiencia también. Empecemos por lo que acabo de decir, porque yo ya no sé ni si decirle reelecto o no reelecto al presidente. ¿Qué es el presidente? No, técnicamente el presidente no ha sido reelecto. El presidente ha sido electo para su primer periodo de gobierno completo, al Ok, menos a la luz de la jurisprudencia de la Corte Constitucional. ya, con eso me queda clarísimo. Ahora, como siempre le digo a mis invitados, por favor, con plastilina, con Lego, ¿cómo, qué tipos de constituyentes hay? Porque ayer también hablamos aquí con otro constitucionalista, pero la gente sigue todavía con dudas. ¿Cómo es esto de con poderes, sin poderes, para que la gente entienda a lo que tal vez podemos ir? Bueno, en realidad los procesos constituyentes tienen una sola finalidad Uh y -huh. la finalidad es redactar o escribir un proyecto de constitución nueva que, digamos, podría servir, si es que la ciudadanía luego lo aprueba, para dejar sin efecto la que está vigente. Esa es la finalidad de una asamblea constituyente y en general de un proceso constituyente, al menos en su carácter originario. Es hacer un proyecto de nueva constitución que luego tendrá que ser refrendado, aprobado o no por la ciudadanía en las urnas. Lo que pasa, mis queridos amigos, es que en Ecuador, lamentablemente en muchas ocasiones, estos procesos constituyentes han terminado, digamos, derivándose hacia otros aspectos que no son propiamente funciones de una asamblea constituyente. Y el claro ejemplo de que eso ocurrió es la constituyente última que tuvimos en Montecristi, la promovida por el correísmo. ¿Qué ocurre ahí? En un principio, recuerden ustedes, Correa gana la elección y su eslogan de campaña fue la constituyente, porque para él, pues la constitución del 98 era una constitución absolutamente neoliberal y toda esa retahíla de calificativos que se le daba a ese texto constitucional. Entonces, claro, él promueve el proceso constituyente. En su momento, el Tribunal Constitucional le da luz verde para avanzar al proceso constituyente, haciéndole incluso ahí unas advertencias. Por eso es que la gente que ahora saca a colación los precedentes de la Corte Constitucional actual sobre el tema de los plenos poderes, al que ya me voy a referir, olvida que ya esto ocurrió en 2007. En 2007 el Tribunal Constitucional le advertía a la Asamblea Constituyente de esa época, la de Montecristi, que no podía conformarse para ejercer lo que se ha denominado aquí en Ecuador plenos poderes. ¿Qué Uh -huh. significa plenos poderes? Es decir, que empiece a través del ejercicio de sus competencias a invadir esferas competenciales que son propias de los poderes constituidos, por ejemplo, de las legislaturas, Congreso, Parlamento, Asamblea Nacional, como se llame. Es decir, por ejemplo, que una asamblea constituyente que tiene la finalidad que le describí empiece a legislar, empiece a fiscalizar o que invada las competencias de la función judicial. Entonces, que en lugar de que sea la función judicial a través de sus órganos jurisdiccionales, la que administra justicia, lo empiece a hacer la Asamblea Constituyente. Entonces vimos cómo empezó a dictar amnistías, cómo empezó a dictar indultos, o que empiece a hacer las labores de fiscalización propias de un Congreso Nacional. Para efectos de evaluar funcionarios de control, removerlos o destituirlos del cargo y colocar en su lugar a otros. Entonces, en el Ecuador, a ese ejercicio desnaturalizado, desviado del poder constituyente originario, se le ha denominado plenos poderes. Eso se prohibió en 2007, se prohibió, pero finalmente, ¿qué terminó haciendo la constituyente de 2008? Dictando mandatos constituyentes, y el primero que dictó fue para determinar que asumía plenos poderes, insisto, pese a que se le había advertido que no lo podía hacer, Uh y -huh. luego para decir que sus decisiones eran incontrolables e inimpugnables. Y así nos manejamos en 2008. Entonces, al día de hoy, cuando digamos el momento político hace que tras la oferta del presidente Novoa entremos en el discurso o en el debate nuevamente de un proceso constituyente, viene todo esto de nuevo, ¿no? Cuidado, la asamblea constituyente de plenos poderes, y claro, hay gente que dice, y con mucha corrección, porque efectivamente así ha ocurrido, que la Corte Constitucional ya lo ha proscrito, es así, la Corte también ha dicho que no caben asambleas constituyentes de plenos poderes. El problema para toda la gente que cree que lo que diga la jurisprudencia de la Corte Constitucional en un proceso constituyente va a valer algo,
es que el proceso constituyente y en realidad el poder constituyente originario, que es el que se ejerce para dictar una constitución, no está sometido a las reglas del derecho. Esa es una de las características fundamentales que, digamos, los abogados aprendemos cuando estudiamos teoría del poder constituyente. Claro. ¿Qué quiere decir esto? Que una vez instalado, ejercido este poder o empezado a ser ejercido, no se somete ni a la Constitución, ni a la ley, ni a los reglamentos, ni a la jurisprudencia, en este caso a la Corte Constitucional. Su característica fundamental es la de ser un poder jurídicamente ilimitado, como sostiene, por ejemplo, el doctor Rafael Ollarte en su texto de Derecho Constitucional y lo sostienen muchos otros doctrinarios y profesores del área. Entonces, digamos, más allá de lo que diga la Corte Constitucional en su jurisprudencia, Ujú. siempre habrá el riesgo de que una asamblea constituyente, instalada ya en el ejercicio del poder, pudiese ir mucho más allá que el mero hecho de limitarse a redactar un texto constitucional. Pero esa debería ser su única función. Abogado, usted, como constitucionalista, se sabe la Constitución de memoria. Esta Constitución del 2008, como es llamada, esta Constitución correísta, como lo llaman también algunos, ¿cuáles cree que ustedes, por lo menos en la parte de leyes en la que usted ejerce, cuál es la peor parte de esta constituyente y qué debería mejorarse? Lo que pasa es que nosotros debemos entender que las constituciones vienen a ser una especie de acuerdos. Es la regla marco que rige la vida del país en general. Es decir, no solamente regula, obviamente, relaciones o situaciones jurídicas de relevancia, situaciones políticas de relevancia, sino que también establece los parámetros generales para otros aspectos, como es el tema económico, como es el tema laboral, como es el tema de salud, como es el tema de gobiernos autónomos descentralizados, el aspecto de los sectores estratégicos, las relaciones internacionales de nuestra nación con otros países. Entonces me parece que quedarnos en el análisis de los problemas que genera esta constitución solamente en el aspecto institucional, que por supuesto es importante porque eso de algún modo permite que el país tenga gobernabilidad y Correcto. si las instituciones funcionan bien, pues evidentemente hay seguridad jurídica y si hay seguridad jurídica, entonces la gente invierte porque la gente tiene certidumbre de cómo van a actuar las instituciones del Estado respecto a algún problema que se pudiese generar. Efectivamente, lo institucional es importante. Entonces, el tema del CPCCS, el tema de la fiscalía, el asunto del Consejo de la Judicatura, el análisis de qué debemos hacer con la función electoral, es fundamental y es importante. ¿Qué debemos hacer con la función judicial? Y si nos da el tiempo, pues podemos explorar algunas ideas respecto a aquello. Pero no nos podemos quedar solamente ahí. Cuando usted me dice entonces, ¿qué creo yo que hay que, digamos, dejar atrás de este texto constitucional? Usted tiene problemas, por ejemplo, básicos en el tema manejo de sectores estratégicos y prestación de servicios públicos y de ejecución de obra pública. Todo ese capítulo constitucional donde el Estado, digamos, o la Constitución 2008, que tienen esto una fuerte carga ideológica, le invita al Estado a jugar al empresario, ¿no? Y hemos visto en el transcurso de estos años que esa no fue una idea correcta, porque el Estado no tiene en muchas ocasiones ni el presupuesto, ni la capacidad tecnológica, ni el recurso humano para prestarle al ciudadano, porque finalmente la finalidad del Estado, valga la redundancia, es proporcionar o garantizar el bien común de nosotros los ciudadanos. ¿Y cómo se garantiza el bien común, entre otras cosas? Prestando servicios públicos de calidad, ejecutando obra pública que valga la pena, no como lo que tenemos ahora. Yo hablo, por ejemplo, por acá en Quito, donde usted sale con su carro en época invernal y se escapa de que la suspensión del carro se vaya por un tubo, porque la llanta se le rompe, se le revienta, porque el aro se le triza, porque no hay buena obra pública. Porque además usted no tiene la capacidad, y lo hemos visto con el tema de los apagones, de administrar correctamente bienes de dominio público. Ahí está el problema con las hidroeléctricas. ¿Por qué? Porque la Constitución tiene una visión de encerrar, de capturar para el Estado, para él mismo, a través de las empresas públicas, la administración de estos aspectos importantes de la vida nacional, dejando absolutamente de lado y a la excepción
la intervención privada. Creo que es un aspecto fundamental que hay que cambiar en la Constitución, fomentar un régimen concesional bien regulado para permitir que haya inversión privada, pero en realidad inversión privada. Pero esto viene de la mano de otros aspectos que también la Constitución solapa. Por ejemplo, toda esta novelería del régimen del buen vivir y el sumac causai, que está muy bien, digamos, para escribirlo en un texto académico, pero no para traspolarlo a un texto constitucional, que ha hecho que a pretexto de estos temas y a pretexto, por ejemplo, de la defensa de supuestos derechos colectivos, ahora usted tenga provincias del país que no pueden realizar actividad extractiva por las limitaciones que la Constitución establece. Abogado, una consulta, Entonces, pero dígame, claro, hablando de presupuestos también, usted mencionaba algo de los presupuestos, pero si no es con una constituyente, también se puede cambiar la Constitución a través de reformas o enmiendas. ¿Sería posible hacer estos cambios de lo que usted estaba mencionando a través de esos mecanismos sin incurrir quizás en gastos mayores? vamos a ir por partes. Entonces, solamente para cerrar la idea anterior, como ustedes ven, y acabé de dar solamente dos ejemplos que no tienen nada que ver con el tema orgánico institucional que ameritan que avancemos a un proceso constituyente. Eso por no hablar de otros aspectos de la Constitución. Pero entiendo que el tiempo es corto y no nos daría para entrar en una discusión de estas. Ahora usted plantea, Lucero, un tema importante, la conveniencia o no, incluso desde el punto de vista presupuestario y del tiempo, y en la política el tiempo importa, de ir a un proceso constituyente o de quedarnos como nos hemos quedado con los parches constitucionales que se llaman reformas. Yo en esto suelo utilizar en algunos otros espacios una especie de símil, ¿no? Como cuando usted, y vuelvo al tema de los autos, eh, cuando usted tiene un auto y una de las cuatro ruedas ya no está en buen estado y ya la ha parchado un sinnúmero de ocasiones porque se le ha bajado la llanta un montón de veces, porque se ha caído en un hueco, porque se ha dado un veredazo, porque le entró un clavo, porque le tiene un pupo en la llanta, porque además se dio un veredazo y el aro está trizado y hay que rectificarlo. Entonces, claro, usted le ha llevado tantas veces a la vulcanizadora que en algún momento esa llanta ya no sirve y hay que cambiarla. Lo mismo está pasando con esta constitución. Es que no importa quién asuma el gobierno, verá que esta constitución ha trascendido los 10 años de Correa. Y ya estuvo Lenín Moreno, periodo completo. Guillermo Lasso no pudo terminar su periodo por decisión propia, pero estuvo 2 años y medio. Le completó el periodo ahora a Daniel Noboa y va por 4 años de primer periodo de gobierno, como les decía al inicio de esta conversación. Y es una constitución que, pese a que cambian los presidentes, sigue generando problemas a nivel de gobernabilidad, pero también a nivel de los aspectos que íbamos conversando. Entonces, ¿cuántos parches tiene esta constitución, Lucero? ¿A cuántos procesos de enmienda constitucional o de reforma parcial hemos sido convocados? 2011, consulta popular de Correa. 2015 no fue consulta popular, pero hubo enmienda constitucional por vía parlamentaria, la que nos metió por la tranquera a la reelección indefinida. 2018, la promovida por el presidente Moreno, tercer parche. En 2000, me parece que fue en 2021 o en 2019, el Comité de Reinstitucionalización Democrática propuso un proyecto grande, macro, de reforma parcial a la Constitución, que no llegó a referéndum porque la Asamblea Nacional, y ya voy a topar ese tema, negó la propuesta de reforma parcial. Cuarto parche. Quinto parche, el fallido de Guillermo Lasso en el 2022, al que la ciudadanía le dijo no en las 10 preguntas que planteó el presidente Lasso en ese momento. Quinto parche. Sexto parche, enero, febrero del año pasado nada más, la propuesta de Daniel Noboa, que me parece que de las 10 preguntas, 8 fueron aprobadas y 2 no fueron aprobadas, del tema del arbitraje internacional y el trabajo por horas, ¿no? Que planteaba el presidente Novoa. Entonces ya vamos 6 parches, ¿no? 6 parches. Entonces, si a cada rato estamos pensando en enmendar a la Constitución, en reformarla parcialmente, entonces parecería ser que la cosa es que en global el texto constitucional ya no está funcionando. Porque si la Constitución se adaptase a la realidad del país, tenemos que estar en esto de entrar a discutir qué cambios o propuestas de modificación constitucional hay que hacer. Entonces ahora dicen, no, no nos vayamos a la constituyente porque eso va a costar
300 millones de dólares entre muertos y heridos, porque además la popularidad del presidente Noboa se va a ir desgastando conforme pase el tiempo y hay 3 procesos electorales de por medio, entonces probablemente al presidente no le va tan bien, es una apuesta arriesgada. Vámonos por la reforma parcial. Sí, por supuesto que en términos de tiempo, si usted compara un proceso de reforma parcial con una enmienda, con una asamblea constituyente, la reforma parcial probablemente pudiese resultar más rápida, pero tampoco es que es un chasquido de dedos y el tema está ahí. Porque usted primero, por si acaso, para la gente que cree que los pronunciamientos o los dictámenes de la Corte Constitucional del 2019, 2021 pueden llegar a ser los mismos en el 2025, están absolutamente equivocados. Eso demuestra que no leen una sentencia. Es una corte que constantemente se aleja de sus propios precedentes, por si acaso. Y a cada rato están aclarando, a cada rato están corrigiendo, dicen una cosa, luego se desdicen. Entonces, ¿qué le hace pensar a esta gente que le está sugiriendo mal al presidente Noboa? Que ahora la Corte Constitucional va a decir, sí, desaparezca el CPCCS por reforma parcial. La Corte pudiese cambiar de criterio en 2025, porque resulta que de los 9 miembros que fueron nombrados en 2019, solamente quedan 3. Hay 6 jueces que pudiesen tener otro criterio, y eso es válido. Entonces, primer escollo, hay que pasar el dictamen de la Corte de nuevo. O sea, no es que yo cojo el dictamen del 2019 y digo, como la Corte ya dijo que esto es vía reforma parcial, voy y presento la propuesta. No, necesito el pronunciamiento de la Corte. Ahí son 2 meses sin ningún problema. Claro. Luego, si la Corte le dice que sí, tiene que ir a la Asamblea Nacional. El presidente está seguro de tener mayoría absoluta. Hasta el día de hoy no la tienen. Parece que tuviesen la posibilidad cercana de llegar a los 77 votos, pero no la tienen. Y aunque la lleguen a tener al 14 de mayo, nada garantiza, si no pregúntele a Lazo, sostener una mayoría absoluta, al menos en la Asamblea Nacional, cuando no se tiene una mayoría absoluta propia, sino que usted necesita de estar haciendo acuerdos con otras bancadas en el legislativo. ¿Por qué le digo esto? Porque el 442 de la Constitución ordena que los procesos de reforma parcial pasen por un debate, o por un doble debate en realidad, en la Asamblea Nacional, con un plazo de espera de 90 días. Solamente ahí en la espera son 3 meses. Súbela a eso, ya vamos 5. Entre el dictamen de la Corte y que va a la Asamblea, que pasa por el CAL, que se conforma la comisión, y que la comisión hace el informe para primer debate, se da el primer debate, 3 meses de espera para el segundo debate, eso va a ser siquiera unos 7, 8, 9 meses. Claro. Luego lo peor, con esto concluyo, si es que la Asamblea Nacional no quiere, porque no está obligada a hacerlo, y lo ha dicho la Corte Constitucional, aprobar la propuesta de reforma parcial, hasta ahí llegamos. Y por eso vuelvo a citar el caso del Comité de Reinstitucionalización Democrática, porque pretenden revivir esa propuesta. Ya fue negada, por si acaso, fue negada por la Asamblea Nacional no me acuerdo si fue 2019, 20 o 21, pero por esa época fue. Entonces, nada asegura que a los políticos en la Asamblea Nacional les dé la gana de aprobar la propuesta. Y si no hay aprobación de propuesta, no hay referéndum ratificatorio nomás. Y ahí se queda el tema. Ese es el gran riesgo que no le están diciendo los grandiosos proponentes de la reforma parcial a la gente, a la ciudadanía, y no sé si al presidente de la República. Entonces, la reforma parcial también tiene sus riesgos y también toma sus tiempos. Es decir, además, si el paquete de reformas es voluminoso, estaríamos hablando de que el tema estaría en discusión en la Asamblea Nacional sin ningún problema, 8, 9 y hasta 10 meses. Correcto. Y ojo, además, para llegar al referéndum, que tiene que pasar, según la Constitución, 45 días, usted necesita además un último pronunciamiento de la Corte Constitucional, que esa es otra cortapisa en el camino. Asumamos que la Asamblea aprueba la propuesta de reforma, es más, digamos que la aprueban tal cual Noboa la envía a la legislatura. Uh-huh. La Corte pudiese en algún momento llegar a declarar la inconstitucionalidad de esa propuesta y se acabó el tema. No hay referencia. Abogado, se me acabó el tiempo. Entonces, solo con esto concluyo. La reforma parcial también tiene sus riesgos. La constituyente los tiene. ¿Es demorosa? Sí. ¿Es costosa? Sí. Pero me parece que si ya estamos pensando en cambiar integralmente el diseño constitucional, hagámoslo siguiendo el procedimiento establecido en el 444 de la Constitución. Era la opinión del abogado Ismael Quintana. Muchísimas gracias, abogado. Muy claro,
¿Está usted a favor de que si vamos a hacer algo con la Constitución sea a través, se cambien las 4 llantas del carro y no solamente 2? Muchísimas gracias por haber estado esta mañana con nosotros. Un abrazo, buenos días. Era el abogado Ismael Quintana hablando.